Bueno, en este encuentro nos centramos en los entretenimientos de gran. Sigamos, esto arrancamos y seguimos. Así podemos arrancar de nuevo. Bueno, tango, fútbol, cine. ¿A usted sí le gustan los Me payasos? encantan los payasos. Bueno, a mí no me gustan La los primera representación del teatro se hacía en un circo. ¿El payaso era malo? Ese, como el No payaso, sé, no era Le bueno. Le ponía ponían cigarrillos. ¿Ve que fumaba? ¿Qué le Sí, estaba diciendo? pero la que fumaba? estatua era de bronce. Bueno, en la película Tango y en la película Tres Berretines aparece Sandrini Sí, señor. haciendo casi el mismo personaje. Sí. Los buscadores de tesoros, los de talentos o los motores de búsqueda trabajan intensamente para encontrar lo que desean. Nosotros no. Preferimos que el imán de nuestra brújula encuentre agujas en el pajar de Buenos Aires porque nos atrae la sorpresa del hallazgo. Con fragmentos de la historia, lugares, anécdotas o personajes, vamos armando nuestra propia historia. La contamos en forma coloquial, sin favoritismos innecesarios, y lo compartimos para avivar la llama del recuerdo, para valorar el camino que nos trajo hasta acá. Bienvenidos, están todos invitados a participar de cada descubrimiento, y esperamos que lo disfruten. ¿Qué dice, estimado? ¿Cómo le va? Bienvenido a este nuevo encuentro. En nuestro encuentro anterior, paseando por el barrio, fuimos reconociendo artistas, deportistas, diversas manifestaciones que nacieron del llano y consiguieron una gran proyección. Fíjese, como digo, proyección y se la dejo picando, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, estimadísimo? He elevado la asignación suya. De estimado lo elevé a estimadísimo. Muchas gracias, No, por favor, usted la merece. Y es cierto, hablamos de proyecciones cinematográficas que estuvieron relacionadas con aspectos deportivos, en este caso el fútbol. Ambos entretenimientos convocan mucha asistencia de público y en buena medida moldearon nuestra forma de entretenernos puertas afuera de nuestro hogar. Es una muy buena aclaración eso de puertas afuera de casa en el entretenimiento, teniendo en cuenta hoy que en el teléfono podemos estar adentro, afuera, en el baño, en el placar, en cualquier lado y tenemos el entretenimiento al alcance de la mano, exacto, ¿no? Sí. Sí, es indistinto tenerlo donde se ve gente escuchando la radio, gente que está escuchando un podcast como este, fíjese, Sí. Eso hasta diría que está bien. Yo creo que sí, en especial Modestia aparte, está muy bien que escuchen el podcast en el celular. Hay gente mirando telenovelas, películas, hay gente leyendo, va jugando, va apostando. La gente va apostando en el teléfono, es una cosa increíble ese. Bueno, hay muchas variables de entretenimiento en el celular. Alguien alguna vez le escuché decir, no quiero hacer mención de quién fue. No, por favor. Es una generación de cabezas gachas, dice. Bueno, en nuestros encuentros previos habíamos usado calles, esquinas, el barrio en sí, las avenidas. Le propongo una mirada en perspectiva de esta situación, partiendo de principios del siglo XX, y usemos una diagonal, las diagonales de la ciudad de Buenos Aires, diagonal norte y diagonal sur. Una para los entretenimientos puertas afuera de casa y otra para los de puertas adentro del hogar. Es buena orientación esta de las diagonales. Mencionaste Diagonal Norte, que tiene por nombre presidente Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña fue el impulsor de la ley del voto secreto universal y obligatorio y fue hijo de Luis Sáenz Peña y ambos fueron presidentes de la Argentina. Volviendo a la diagonal, físicamente nos lleva desde Plaza de Mayo hasta Plaza Lavalle y simbólicamente une el Poder Ejecutivo, dado que la Casa de Gobierno está en Plaza de Mayo, con el Poder Judicial, representado por el Palacio de los Tribunales que da frente a la Plaza Lavalle. Ahora nosotros vamos a aprovechar esta diagonal para ir a las calles de los teatros y los cines de la ciudad de Buenos Aires, Lavalle y Corrientes. Y vamos a representar, para usar los entretenimientos puertas afuera, a esta diagonal. ¿Sabe cómo le decían a la avenida Corrientes en un tiempo? Sí, me contaron y estuve averiguando que a mediados del siglo XX, allá por la década del 50, alguien la llamó como la calle que nunca duerme. Seguramente tenía relación con esto. El cine, el teatro, las librerías, los bares, las pizzerías. La noche tenía vida en ese lugar. Era como el espacio donde se convocaba el público a asistir a los espectáculos. Dejemos entonces la avenida Presidente Julio Arroca para los entretenimientos puertas adentro de casa. Diagonal Norte, entretenimientos puertas afuera. Me gustaría, ya que nombramos a las plazas, para esos entretenimientos propios, ¿no? Los cercanos, los de entretenimiento puertas afuera, pero muy cerquita. Ahora se me viene a la cabeza, no sé, las bolitas, la payana o el Tinenti, algunos decían Tinenti. Me acuerdo también de, no sé, la Mancha, la Escondida, el Picadito, las bolitas. Espere, tenga mano, tallador. Ahora que me espere un poquitito, porque... los picnics también. Bueno, pero espere un poco. Los asaltos, los muchachos. También, sí. Bueno, vamos a centrarnos en el día de hoy en los entretenimientos puertas afuera, de lejanía, podríamos llamarlo,
que tienen una gran asistencia de público. Y para la próxima, hay próxima, ¿verdad? Espero que sí. Si lo siguen aclamando fervorosamente como están haciendo, lo vamos a seguir. Bien, perfecto. Para la próxima sí, entonces dejaríamos esos juegos, entretenimientos o diversiones que teníamos en la cercanía de nuestro hogar y dentro de él. Voy a lanzarle un desafío, estilo Silvio Soldán. A ver. En 10 segundos me va a decir para la próxima, sin repetir y sin soplar, juegos o entretenimientos de su niñez. Bueno, acepto, como le venía diciendo, la bolita, la payasa. No, espere. Para la próxima. Bueno, está bien. Haga memoria, eso sí, porque pasó hace mucho. Lo tomo. Sí, es verdad, hace bastante ya. Juguemos con esto de la Diagonal Norte, sigamos con esto. Sí. Esta nace, la Diagonal Norte, como idea a principios del siglo XX. Y es una buena elección, le decía, porque coincide con esta mirada en perspectiva que le vamos a dar a los espectáculos de convocatoria multitudinaria. Hablemos de teatro, hablemos de cine y de fútbol como espectáculo en sí, entre otros. Vamos a elegir estos tres. ¿Qué le parece? Perfecto. Bueno, vos estabas comentando que a principios del siglo XX nace esta idea de la Diagonal Norte en su construcción y a principios del siglo XX se provoca la época de oro del teatro aquí en la Argentina porque allí aparecen en ese periodo autores rioplatenses de gran fuste. Por ejemplo, Gregorio de la Ferrere, autor de Jettatore, todos conocemos la palabra Jettatore, trae Jetta, bueno, sí, de ahí. Las de Barranco, la viuda del capitán Barranco y sus hijas. También Roberto J. Pairó, autor de La canción trágica, Marco Severi, El triunfo de los otros. Florencio Sánchez, con Mi hijo el doctor, La gringa y Barranca abajo, obras de teatro que llegaban al público de buena manera. Sí, seguramente alguna vez nos hacían hacer alguna interpretación de esas, ¿no? O sea, nosotros nos gustaba actuar. Exacto. Mire, con respecto a Florencio Sánchez, quiero evocar una imagen que tengo de mi niñez, le voy a decir. Tengo que hacer más memoria que usted en este caso. Nosotros vivíamos en el barrio de Boedo y mi abuela materna vivía en San Cristóbal, así que tomábamos un colectivo que en ese momento creo que era el 403, hoy ese número no existe en Capital, que pasaba por la plazoleta donde está la estatua de Florencio Sánchez. Y lo vemos ahí a don Florencio en esa estatua de pie erguido, pero con la cabeza como gacha y sus manos llevadas al centro del pecho, como indicando su enfermedad o el problema que tenía, que era la tuberculosis. Podría ser la emoción también, no tendría por qué ser. No sé, pero algunos graciosos hacían algo con la estatua. Es que le ponían flores. No, señor. En esa mano que llevaba al pecho le ponían artículos que no correspondían con la cuestión, ¿verdad? No un libro, por ejemplo. No un libro, por ejemplo, le ponían cigarrillos, le ponían otras cosas ahí que le quitaban un poquito de seriedad o solemnidad al asunto. Pobre hombre, ni sufrir tranquilo le dejaron ni cuando se estaba muriendo. Bueno, y ahí está la estatua todavía. Aquel que guste verla, está en una linda plazoletita. La vamos a visitar. Vaya a visitarla, que le va a hacer bien. Le dejo una botella en la mano, así que bueno, agua le dejo. Bueno, está bien, así sí. Como consecuencia de este auge de estos escritores, para la década del 20 ya el teatro es algo consolidado, como una fuerza comercial con asistencia masiva de público, formado por personas que pertenecían a todo el espectro social. Era algo muy bien aceptado. Vamos a recorrer un poquito atrás el tiempo, porque los inicios del teatro los situamos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, donde todos conocemos estaba el Teatro de la Ranchería, en lo que sería hoy Alsina y Perú. O sea, era antes de la Revolución de Mayo, antes de 1810. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Un 30 de noviembre se inaugura este teatro y por eso ese día, 30 de noviembre, se recuerda en la actualidad el Día Nacional del Teatro. Pero ¿sabe que duró 10 años nada más el teatro? ¿Sabe lo que le pasó? No sé, supongo que no asistía público. No, sí asistía público, sí. Lo que pasa es que se incendió porque en las cercanías estaban festejando un patrono de una iglesia y los fuegos artificiales alcanzaron al Teatro de la Ranchería, que con su techo de paja eran antagónicos, era la rivalidad. Le estaban robando público, le estaban robando. Ahora, con la cuestión del cohetecito este que les voy a parar, me pregunto, ¿sería pirotecnia legal o esa importada de China que no sabemos bien su calidad? Mire, acá venían muchas cosas de muchos lugares, posiblemente haya sido ilegal, pero tengamos en cuenta que si era un festejo oficial tenía que ser pirotecnia legal. Tendría que haber sido incendiado legalmente, pongamos, a ver si le suena más. Mire, yo, por el tono de voz que usted pone, sospecha de alguna acción conspirativa. Mire, a las pruebas me remito. Y estaba el teatro, se prendió fuego porque se pusieron a festejar al patrono. Tal vez a alguien no le gustaba, no estaba muy de acuerdo con esos espectáculos profanos, así que, como usted dijo, volvamos al tema. Refiriéndose a los autores, eran rioplatenses. Ya el mencionado Florencio Sánchez, pobre hombre que no lo dejaban descansar en paz en su estatua, había nacido en Montevideo, aunque vino acá a Argentina porque por sus ideas
él pertenecía al anarquismo, tuvo que rajar de Uruguay. O sea, había nacido en Uruguay, tuvo que irse. Por otra parte, la que se considera la primera obra de teatro en la nación es de José Podestá, una adaptación que había hecho de El Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, que allá para 1884 la representaban en el Circo Criollo. Era una representación, una pantomima, un mimo, o sea, haciendo gestos nada más, no hablaban esto. Recién en 1886 se animaron a ponerle palabras y hicieron la representación en eso que para nosotros es como el nacimiento del teatro nacional. En este circo, además, el circo tiene esto: malabaristas, equilibristas, Lecuyer, el payaso. Mire qué lindo el payaso. Pepino, el 88, era el personaje más recordado de José Podestá. ¿Se acuerda cuando íbamos al circo? Usted se debe acordar porque yo nunca fui al circo. Y es más, le voy a dar otro dato. No me agradan los payasos. ¿Cómo le va a gustar el payaso Pepino? Es más, Pepino, el no, de tampoco. Ay, Hace poco estuvimos en una reunión de los Titanes y yo quería que Pepino perdiera. ¿Pero qué necesidad tiene el Pepino? No me gusta. Es como que Caradagian perdiera. Pepino era... Él tenía que perder más que los demás. Qué bárbaro, qué cosa. Así que bueno, sigamos con el teatro. Aparece otro aspecto del teatro que es el sainete criollo, que es un género que retrata la vida de los inmigrantes del siglo XIX en los conventillos de Buenos Aires. Alberto Vacarezza es el que le da el impulso importante a este estilo con El conventillo de la Paloma de 1929. Algo que hay que tener en cuenta que para aquel momento regía lo que era la ley de residencia. Sí. Entonces, aquellos extranjeros, especialmente, u obreros que venían, tal vez con ideas, como mencionaste recién, de anarquistas, comunistas, socialistas. Claro, la ley de residencia le daba salida si no le gustaba lo que estaba. Alguien pataleó, rajalo, porque no es de acá. Así que afuera. Así que este género cuenta un poquito los temores de los inquilinos de poder ser víctima o ser ajusticiado por esta ley que los expulsaba del país. Tenemos otros representantes también del mismo género: Francisco de Filipis Novoa, uno muy conocido, Samuel Eichelban, con Un guapo de 900. Un guapo de 900 me acuerdo, sí. Muy conocido. Elías Castelnuovo, que ya lo habíamos hablado de él un poquitito antes. Vecino del barrio Boedo. Exactamente. Bueno. Y Armando Discépolo, que le da una vuelta de tuerca al sainete y lo lleva al grotesco tragicómico, en obras como Babilonia, Una hora entre criados, que habla acerca justamente de la inmigración de españoles e italianos en nuestro país. Muy sensible. Usaban los temas que iban seguramente a identificarse con las personas. Exactamente. Estaba pensando en eso. Me quedé colgado con la obra de Juan Moreira. Juan Moreira existió realmente. Claro. Y entonces, representando a un gaucho que lo habían matado y demás, el circo iba ahí y la gente se agarraba trompada con el que representaba la ley ahí. Seguramente que sí. Claro, el público asistía a partir de esa identificación. Exactamente, una cuestión casi social. Sí. Y hablando de cuestiones sociales, Leónidas Barletta, que también perteneció al grupo Boedo, tenía un enfoque un tanto anarquista y propuso generar un teatro para educar. Es así que en 1930 nace el Teatro del Pueblo, un teatro por el arte, vocacional, pedagógico y social. Había horizontalidad de roles que iban rotando en cada función. Una cooperativa, casi, como una cooperativa. Sería una cooperativa prácticamente, sí señor. Roberto Arlt estrenó allí su primera obra, 300 millones. Entiendo, la primera obra que estrenó. Sí, ¿me puede decir otra? Que yo me acuerdo de Los Siete Locos. Muy bien, creo que todos nos acordamos de eso. Incluso había un programa de televisión. Sí, señor, Los Siete Locos. Ya tengo entretenimiento para contarle, la tele era uno de mis... Bueno, 300 millones también fue título de un programa de televisión. Caramba, me ganó ahí. Bueno, otros autores también, y hubo un periodo muy fructífero que abarcó desde el año 1937 a 1943 con un repertorio universal que no descuidaba en absoluto los autores nacionales. Como dijimos, estaba presente Roberto Arlt, Raúl González Tuñón, nuestro conocido ya Álvaro Yunque y Nicolás Olivari. ¿Se acuerda que había tenido un percance? Según habíamos comentado, a él lo echaron del grupo Boedo por hacer... Sí, hay gente por ahí diciendo que dice, che, la verdad que no lo echaron. El tipo empezó a tener otras ideas y no podemos decir lo echamos del grupo. Del grupo, no, claro. Fue transformando sus ideas, su ideario tenía una mirada más amplia, digamos, y ya no coincidían. Digamos que tuvo una salida elegante. Pongamos que sería mejor así, pero a nosotros nos gusta decir que lo echamos al barrio. A ver, espérese un poquito. Ya estamos adentrándonos demasiado en el siglo XX. Sí. Ya estamos casi a la mitad del siglo XX. Pero un cachito que quería plantarme un poco antes, en la esquina Corrientes y Esmeralda. ¿Sí? Ahí estaba el Teatro Odeón. Y una gran concurrencia de público esperaba la llegada año tras año de la actriz española María Guerrero. María Guerrero, junto con su esposa Fernando Díaz de Mendoza,
nos dieron la posibilidad de tener un teatro hermoso en la calle Libertad y Córdoba. Usted imagínese, ponen un montón de guitas, ellos se funden. Hasta el rey le mandaba barcos para que hagan el teatro. Hubo un momento que no lo pudieron mantener en una compañía de teatro, pero digo, tenés acá un palacio, no se banca ya. Exactamente. 1921 se inaugura. Para 1926 se les venía abajo, no podían bancarlo, era muy caro sostenerlo, era ostentoso, básicamente era ostentoso. Sí. Esta pareja conoce a Enrique García Belloso. García Belloso estaba en contacto con Pacini. Pacini es una cantante de ópera muy conocida también, que se había casado con Torcuato de Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la Nación, le dijo, escúchame Marcelito, hay que comprar el teatro este. Sí, yo me imagino. Puede ser, él no estaba con la banda puesta. No, en ese momento no. Y como bien se dice muchas veces, si el esposo es el cabeza, la esposa es el cuello. Está muy bien, no hay movimiento que haga la cabeza sin pase por el cuello. Así que, está excelente. ¿Qué movimiento hizo él? Un movimiento afirmativo, sí, querida. Le dijo, vamos a comprar 1933, tenemos el Teatro Nacional Cervantes en la Nación, señor. Gracias Pacini, gracias Torcuato. Y gracias García Belloso. Por la gestión. Por la gestión. Sí. Bien, el Cervantes es hermosísimo, por fuera y por dentro, es una hermosura, usted que lo conoce. Yo tuve la fortuna de conocerlo también, una obra de teatro en el año 1977. Estaban representando Hamlet. Bien, una obra famosísima. Fuimos con una escuela técnica a la cual yo asistía, con la actuación de Rodolfo Bebán, Perla Santalla y Ubaldo Martínez, que hacía de Polonio, esa especie de consejero que tenía. Nosotros soltamos nombre y que la gente vaya a buscar quiénes son, ¿no? Lo nuestro es la agujita. Nosotros ponemos la agujita, el hilo. Después... Damos el pinchazo. Exactamente. Bueno, volviendo al Teatro Odeón que usted citó recién, se dice que la primera presentación de imágenes fílmicas en el país se hizo en este lugar con lo que habían inventado los hermanos Lumière, los franceses, ¿verdad? Fue un 18 de julio de 1896. Y asistieron 3 personajes que es un tridente, así como el tridente de Buedo, ¿lo recuerda? Sí, lo recuerdo, Castillo Mancipiana. Bueno, acá tenemos un tridente que va a ser fundamental en el desarrollo del cine en la Argentina. Se los menciono. Henri Lepage, un belga propietario de un local de artículos fotográficos. Eugenio Pi, un francés aficionado a la fotografía, luego muy destacado por sus conocimientos en este campo. Y Mordechai David Gluckman, le decían Max. Digámosle Max, porque eso de Mordecai, mira, se cae el mundo. Se cae. Exactamente. Mordecai David Gluckman. Muy exactamente. Bien. Lepage Pi Gluckman. ¿De dónde era Mordecai? Mire, dice que era originario de Ucrania, pero en ese momento no lo hubiéramos llamado ucraniano, sino que era un perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Bien. Y Gluckman trabajaba con Lepage en su local de artículos fotográficos y fílmicos en este caso, ¿no? ¿Sabe usted que en la actualidad tenemos un hotel en el lugar donde estaba el local de venta de Lepage? Sí, lo visité. A ver, la dirección era en Bolívar 370, Bolívar 373. Ahí hay un museo que es un sitio arqueológico, principalmente para los que se hospedan. Pero ahí hay una guía, llaman por teléfono al hotel, dicen, bueno, ¿qué tal quiero visitar? Sí, se puede averiguar, se contrata la guía. Muy interesante porque pasa varios estratos de 1700, 1800, hasta esta época que estamos hablando de 1900, vamos a suponer a redondear el número. Pero fíjense que en este mismo lugar, en ese sitio, en Bolívar 373, una especie de filmación oficial de la visita del presidente brasileño Campos Salles, cuando lo recibe Julio Argentino Roca el 25 de mayo de 1900. Es como la primera filmación oficial. Ajá, mire usted. Pero la filmación la hace Pi, uno de los empleados franceses, radicado en Argentina ya, pero que era un inquieto. Usted tiene una expresión para eso que no vamos a repetir al aire. Entonces no pero es una persona inquieta, exactamente. Sí. Bueno, y hablando de este Eugenio Pi, y hablando de cosas que se van descubriendo, el tiempo devela algunos misterios, ¿verdad? Se presume, y hasta ahora no hay en el mundo algo que lo contradiga, que la primer película que documenta una intervención quirúrgica con el uso de anestesia total es de 1899, realizada por Eugenio Pi. Se ve allí al doctor Posadas, los practicantes doctores Roca Tagliata, que era el anestesista o cloroformista, le decían Roquita a Roca Tagliata, Viale, que era el otro asistente, y también el enfermero Vázquez. No hay otro documento previo de una intervención quirúrgica con anestesia total. Es breve, la película menos de 5 minutos dura, pero tiene ese mérito. Un poquito más adelante, en 1909, se estrena la primer película argumental
llamada La Revolución de Mayo. El Día del Cine Nacional se celebra en homenaje a este suceso, donde el director fue Mario Gallo. Fue estrenada en Buenos Aires el 23 de mayo de 1909. Que es el Día del Cine Nacional mudo, porque no había sonido todavía, ¿no? Pero usted sabe que esta gente inquieta, como dice usted, Eugenio Pi, en 1907, si bien no había banda sonora, realiza las primeras películas sonorizadas a partir de la sincronización fonográfica, conjuntamente con nuestro querido y nunca bien ponderado Max Glucksmann. Gracias, Max. Exactamente. Comienzan a producir películas como Amalia en 1912, Mariano Moreno y la Revolución de Mayo de 1915, con libreto de García Belloso. Exacto. García Belloso. Y actores profesionales ya en ese caso. Y una película que en ese mismo año comenzó a tener un éxito, podríamos decir, de taquilla. 1915, Nobleza Gaucha. 10 años después de su estreno, aún se seguía publicitando para que las personas compraran copias de este film. Y si usted quiere ¿Una copia nueva puede ser? Copia nueva, vaya a la Valle 944 American Film, que tiene la exclusividad en esta película. Le digo una más y lo dejo. A ver. Una película que estuvo relacionada con sucesos trágicos, la Semana Trágica de 1919, sí, cuyo argumentista fue el también mencionado ya anteriormente José González Castillo. Claro, tenía que meter las patas en el barro el tipo. Exacto. Donde hay un poco de barullo, él tiene ya que estaba estar. metido ahí. Y justamente trata la problemática de esa semana. Y hace muy bien, la tiene que mostrar. Juan sin ropa. Hombre fuerte. Sí. Camila Quiroga, su esposo, Héctor Quiroga, que son actores y también los productores de la película. Trabaja Julio Scaracella, que fue el que interpretó al gaucho en Nobleza Gaucha, y otros actores que tiene una gran repercusión, como dijimos. Un superestrella. Exactamente. Así que pioneros en la industria del cine en la Argentina. Todo esto que estamos hablando, más allá de las experiencias que hicieron Pi Glucksmann, son todas películas de cine mudo. Exacto. No tienen sonido, a lo sumo habría alguna orquesta tocando en vivo. Lo que tengo entendido es que la película que aparece con sonido es de 1933 y se llama Tango. Es del estudio cinematográfico Argentina Sono Films. Ahí tienen el juego de palabras con el sonido y la imagen, ¿no? Exactamente. Ahora, esto era un compendio de números musicales mostrando a las orquestas y a los personajes conocidos de esa época. A los pocos días se estrenan Los Tres Berretines. Esta la realizó el estudio cinematográfico Lumiton, la misma idea, luz, lumin, ton, sonido. En estas películas tenemos una de esas agujas que nos gusta descubrir y nos hace enhebrar nuestras anécdotas. La película Tres Berretines es una adaptación de una obra de teatro. La obra de teatro es de 1932 y conjugan fútbol, tango y radio. En la película agregan el cine como el otro berretín. Exacto. Y el que hace el cambiazo de esto, el que hace el pasaje de esto, es Enrique Telémaco Susini. Cuando lo hablábamos decíamos Telémaco. ¿Qué significa Telémaco? Telémaco, tele, distancia o lejanía. Mache viene del griego también, combate o lucha, aquel que combate a la distancia, que hace mención al hijo de Ulises. ¿Quién era? Kirk Douglas. Kirk Douglas, sí. Y lo estaba... No era Telémaco, no era Kirk Douglas. Ulises era Kirk Douglas, por supuesto, el primer actor y demás. Fíjese, su cine la producía, la cocinaba, la vendía, el tipo la dirigía. Era el dueño de la empresa que la creó y es su cine el que reemplaza en la película a la radio por el cine. Sí. Y entonces vamos a escuchar casi al final una especie de homenaje a la radio, donde... Poco momento para tener el partido y los resultados 0-0. Sequeiro está jugando notablemente bien. Sequeiro se va al arco. Sequeiro avanza. Sequeiro solo. Fume siempre cigarrillos, cachadas, sin nicotina, sin humo, sin tabaco, con grandes premios. Acá fíjese que con Los Tres Berretines coincide con lo que nosotros venimos trabajando. Exacto, sí. Tango, cine, fútbol, que sin duda eran espectáculos que movían multitudes. Exactamente, hasta el día de hoy, más el fútbol, ¿verdad? Los lugares, las locaciones son muchísimo más grandes que lo que puede ser un teatro, pero son espectáculos multitudinarios. Y hablando de cine y de fútbol, tenemos una película muy significativa, muy efusiva, del año 1951, que se llamó El hincha. Está interpretada por Enrique Santos Discepolín, el hermano menor de Armando, que citamos recién. Él tiene una actuación ahí prácticamente descollante. Se come el papel, se come la película. Está secundado por Diana Maggi, que era su novia, su eterna novia, porque él, a causa de su fanatismo, no llegaba a concretar nunca el casamiento. Mario Pasano, que era su amigo y el jugador de la película. Y Lía Durán. Este Discepolín hace uno de los monólogos más jugosos, digamos, en cuanto a la descripción de lo que es alguien que va a un espectáculo de fútbol. Jeremy, qué trabajo. Y los colores. Y el club. ¿Para qué trabaja uno
si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve, el que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo. Vamos a llegar hasta aquí, en nuestro derrotero, nuestro camino por esta diagonal. Nos ha llevado por varios lugares. Ahora de volver para las casas, como dice usted. Vamos para las casas, sí. La verdad que hicimos un paseo recorriendo las diferentes instancias que nos entretenían. Hay mucho para ver y disfrutar en esta ciudad. Exactamente. Está muy bien eso. Bueno, ¿a usted le gusta tener la ropa en condiciones? Y cuando voy al cine, al teatro, sí. A la cancha no tanto. Sabe que yo no voy a la cancha. Usted no va a la cancha. No, pero me gusta ver esa pasión que se desarrolla allí. Le voy a recomendar un lugar. Hola amigos, aquí el locutor enmascarado los saluda. Si quieren tener la ropa limpia y bien planchada, llévenla a la tintorería Derby, que tiene su taller de lavado y planchado en la calle Tacuarí, 1238 al 40. Para consultas por servicios o retiro de prendas, disquen el teléfono 23 99 43. Repito, 23 99 43. Hasta aquí, este espacio para anunciantes que pudieron ser. Puede discarlo de su celular, no, de ese teléfono que tiene ahí atrás viejo, y le van a comunicar. Muchas gracias por la sugerencia. Es muy bueno el lugar, ¿eh? Muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo encuentro. Aquí en este Estudio 1. Gracias por habernos acompañado. Si les gustó el contenido, háganle clic en el dedito diciendo me gusta. Pueden decirlo también en los comentarios. Aceptamos sugerencias, de hecho las esperamos. Agradecemos los auspiciantes y por supuesto suscríbanse. Muchas gracias.